¿Cuánto tiempo pasaste aquí en el país? Estuve alrededor de 10 días más o menos, 10 días absolutamente mágicos. Yo llegué con muchas ideas preconcebidas, como cualquier persona que llega a otro país nuevo, pero de Venezuela se ha dado mucha información en los últimos años. Llegué con muchas ideas que fueron completamente derribadas y eso me pareció fascinante. ¿Qué fue lo que más quizás te sorprendió, sobre todo cuando venimos de países que quizás son siameses, Colombia, Venezuela, que tuvieron un pasado unido? Pues en realidad me acuerdo haber bajado del avión y lo primero que me sentí muy bien recibido, o sea, me sentí recibido en casa. Hay muchos países que son muy amables y normalmente el turista lo tratan muy bien. Por ejemplo, Colombia tiene una fama gigante como un país cálido para los turistas. Pero yo fuera de Colombia no había sentido lo que sentí cuando aterricé en Venezuela. O sea, me sentí como en casa y eso fue, pues, de verdad una novedad. Y Pues, ahí en adelante fue como empezar mi primera parada fue Isla Margarita y fue como empezar a ver que no todo era como lo mostraban las noticias. Y eso la verdad es muy valioso. Cuando uno viaja, tiene que viajar abierto a las ideas, a las realidades, y creo que conocí una realidad bien bonita de Venezuela, la gente en especial. si bien el primer destino es Margarita, ¿cuáles otros recorriste y qué impresión te llevaste de ellos? Porque, bueno, hay que aclarar algo siempre, que lo que dicen las noticias es la propia verdad. Esto es un país con hiperinflación, con crisis económica, con Claro. recesión, pero tú vienes como viajero y eso también está bien. Sí, exacto. Lo primero que yo estoy narrando historias ahora en mis redes sociales y lo que digo es, yo no niego las otras realidades. El problema es que hoy las noticias solamente muestran esa realidad. De lo que yo llegué como turista fue a ver una realidad que nunca había visto en un medio de comunicación, por ejemplo. Yo después de Isla Margarita, que me pareció maravilloso, me sentí súper seguro, viajé a Canaima, que tengo un romance con Canaima, se convirtió en uno de mis sitios favoritos en el planeta, no veo la hora de regresar, no me quería ir, y ahí viajamos a Los Roques, todo absolutamente maravilloso, no tuvimos ningún problema de seguridad ni nada, y de hecho, una compañera durante el viaje se enfermó, sufría de cálculos, y ella dice por experiencia propia pues que la atención fue muy buena, que no esperaba tan buena atención, que incluso que en algunos lugares de Colombia, porque ella también viaja mucho, ella dice que en algunos lugares de Colombia no lo habían atendido tan bien, pero eso, como digo, fue en un lugar turístico y ella como turista y con la capacidad monetaria para pagarlo. Camilo Duque es nuestro invitado hoy, es bloguero, contador de historias, sobre todo de viaje. ¿Qué historias contaste en Venezuela más allá de mostrar ese helado que nosotros le llamamos teta, que dices es el más barato que te has comido porque costaba solo $1.50? ¿Qué sabores probaste? ¿Qué cosas sí te llamaron la atención de lo que tenemos los venezolanos que a lo mejor no los hay o no lo hay, perdón, en otros lugares que hayas visitado? Pues es curioso porque para uno como colombiano salir a comer arepa, pues fuera del país no es una novedad, pero para mí sí lo era. Yo quería probar qué tan ricas eran las arepas venezolanas. Había conocido un par de venezolanos en mis últimos viajes que me dieron a probar arepa, me gustaron muchísimo. Comí arepa todo el viaje, todo lo que pude. Probé las tetas que me encantaron y tenían arequipe. En Venezuela entiendo que también le dicen arequipe como en Colombia, entonces, y es de mis dulces favoritos. Entonces fue delicioso. Mis compañeros sé que probaron otros que también estaban muy ricos, de una fruta que no recuerdo el nombre, que era como moradita, también súper rica. Eh, ¿Qué más? Bueno, historias conté de todo tipo, pues cada lugar me iba dando como sus historias. Por ejemplo, mi primer día en Venezuela tuve la mejor bienvenida que me han dado en un país, que fue los delfines en Isla Margarita. O sea, eso fue absolutamente mágico. ¿A cuántos países has llegado con esta intención de viajar, mostrar el mundo y también no solo hablar de naturaleza, fotos, sino también de las realidades o las historias que hay detrás de las ciudades y espacios que visitas? Pues mira, si te soy sincero, yo hace años dejé de contar cuántos países conocía, no porque perdiera la cuenta, sino que a veces uno como creador de contenido de viajes, ese tema del número de cuántos países he conocido, pues se vuelve parte del ego. Y yo quise renunciar como a eso, entonces no sé a cuántos países conozco. De hecho, no termino de conocer mi propio país, que es Colombia. Es difícil decir, ah, sí, conozco un país porque pisé el aeropuerto, porque conozco una ciudad. Es como que renuncié a ese número, pero sí lo que dices es muy cierto. O sea, cuando yo llego a un país, trato de conocer lo que más pueda de la cultura, de la gastronomía no soy tan curioso, pero la cultura, las curiosidades de la gente, de involucrarme en lugares que no son tan turísticos, también a veces es bien interesante.
Y así es como termino exponiéndome a cosas muy bonitas y a cosas muy diferentes, a la cultura latina, por ejemplo. ¿Algún lugar del mundo que te haya sido esquivo, en el que haya sido difícil sacar la cámara y poder entender el contexto? Más que sacar la cámara, mira, yo soy muy tranquilo. Pues, finalmente vengo de Colombia, que no es tampoco es que sea la meca de la seguridad. Yo soy súper tranquilo, obviamente con mis precauciones en todo momento, pero soy muy tranquilo, no me sentía como en ningún lugar como con ese miedo de sacar la cámara. Cuando viajo con mi esposa, por ejemplo, sí busco tenerla lo más protegida posible, pero cuando viajo solo, súper tranquilo. Hay lugares en los que evidentemente son muy diferentes a lo que uno está acostumbrado, a su zona de confort. Por ejemplo, India te reta en todos los sentidos. Tú te bajas del avión y el ruido, los olores, los sabores, todo, absolutamente todo, te cambia de lo que tú conoces. O sea, es fascinante. Alguna vez, en alguna ocasión, estaba hablando con otro viajero, yo no había ido a India todavía, y yo le dije, a mí Bali me encantó, Bali me fascinó y me decía, Bali es muy bonito porque tú ves un elefante por allá, ves un perro, ves un mico, bueno, te gusta, un gato, pero en India tú llegas y ves una montaña de basura y comiendo de la montaña ves a una persona, un elefante, una vaca, un perro, una rata y un mono. Y literal, así es fácilmente lo que puedes ver en India. Y no es necesariamente bueno ni malo, uno como turista tiene que llegar y bajar esas barreras y decir, es que esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Es simplemente entregues a la experiencia, el país es lo que es, para ellos puede estar bien hecho, para uno puede estar mal hecho, es simplemente entregarse a la experiencia y eso se vuelve fascinante. Cuando uno llega sin esas barreras, todo se te vuelve fascinante y hay belleza también detrás de cada cosa. Camilo, te agradezco muchísimo tu tiempo. Lamentablemente el nuestro se ha acabado. No, 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 a ustedes por invitarme, yo feliz de hablar de viajes. Camilo Duque es colombiano, es de Medellín, tiene un canal de viajes, lo pueden conseguir en Instagram como @Camilo Duque y ahí en Camilo Duque encuentran las fotografías de Cubagua, de Margarita, también de Canaima y otros lugares de Venezuela. @camiloduque.z en Instagram, 5 en punto. Momento de decir hasta mañana.